bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta cápsula, la que abordaremos un tema un poco triste, pero importante también conocer, que dice relación con la separación y término del matrimonio. Los contenidos que revisaremos en esta ocasión es, como siempre, hacer una breve introducción. Hablaremos de la separación de los cónyuges que se contemplan tanto de hecho como la separación judicial. Y por último, las distintas formas en que el matrimonio se extingue. Por lo tanto, el objetivo en particular de esta ocasión será que podamos comprender las distintas formas a través de las cuales se le pone término al matrimonio, como la implicancia que tiene la separación cuando ésta es judicial, como también de hecho a nivel familiar. Entonces los invito a comenzar. En esta oportunidad, podemos señalar que las distintas formas de poner término al matrimonio desarrollando diversas instituciones es que se puede disolver el vínculo matrimonial y otras no. La separación como forma de poner término al matrimonio no disuelve el vínculo matrimonial existente entre las partes, es decir, mediante la separación de los cónyuges mantienen sus derechos y deberes maritales, exceptuando algunos deberes que quedan sin efecto por ser incompatibles con la separación. Dentro de las formas de disolución del vínculo matrimonial vamos a encontrar la muerte natural, la muerte presunta, la sentencia firme que declara nulo el matrimonio y también la sentencia de divorcio. Estos motivos de término del matrimonio generan para los cónyuges un nuevo estado civil, es decir, ya no serán casados ante la ley, sino que el nuevo estado civil dependerá específicamente de la forma en que se pone término al matrimonio. Pasemos entonces a analizar la separación de los cónyuges. La ley 19.947, que es la actual ley de matrimonio civil, trata la separación entre los cónyuges distinguiendo entre la separación de hecho y la separación judicial. En cuanto a la primera, podemos decir que es una innovación en la actual ley de matrimonio civil que busca regular las relaciones mutuas que se dan entre los cónyuges y también con los hijos en común, cuando estos deciden separarse. La separación no contempla una disolución del vínculo matrimonial, es decir, los cónyuges continúan siendo marido y mujer. La actual ley trata la separación de hecho buscando poder regular las consecuencias que de ella derivan, como serían, por ejemplo, las relaciones de los cónyuges entre sí y para con los hijos, el cuidado de los hijos, así como el derecho y deber del padre o madre que no vive con los hijos a mantener con estos un régimen comunicacional. También los alimentos que se deberán pagar, aportar para los hijos y también para el cónyuge más débil, si es el caso. Y por último, respecto de la administración de los bienes sociales y los bienes propios de la mujer, en el caso, de que los cónyuges se encuentren casados bajo el régimen de sociedad conyugal. Es para esto entonces que la ley ha establecido dos formas de hacer esta regulación. En primer lugar, siempre se va a privilegiar el acuerdo entre las partes. Es así como el artículo 21 de la Ley de Matrimonio Civil establece que si los cónyuges se separan de hecho, podrán de común acuerdo regular sus relaciones mutuas, especialmente cuando se trate de los alimentos que se deban y las materias reguladas al régimen de bienes del matrimonio. En todo caso, si existen hijos, ese acuerdo deberá regular también a lo menos el régimen aplicable a los alimentos, al cuidado personal, como también la relación directa y regular que mantendrá con los hijos aquel de los padres que no los tenga bajo su cuidado. Estos acuerdos antes mencionados deben respetar, por cierto, los derechos conferidos por las leyes
que tengan el carácter de irrenunciables, como sería el caso de los alimentos. Más adelante veremos al tratar el divorcio la importancia que tiene este acuerdo, ya que si cumple con los requisitos que establece la ley, podrá entonces darse fecha cierta al cese efectivo de la convivencia entre los cónyuges para dar lugar así al divorcio en la forma de poner término al matrimonio y disolver, por tanto, el vínculo matrimonial. Para este acuerdo, que se cumplan con los requisitos que establece la ley dando fecha cierta del cese de la convivencia entre los cónyuges, debe cumplirse aquello que señala el artículo 22 de la mencionada ley, en el sentido de que debe constar por escrito a través de los siguientes instrumentos. Puede hacerse este escrito a través de una escritura pública o un acta extendida y protocolizada ante un notario público, también mediante un acta extendida ante un oficial del registro civil o bien mediante la celebración de un contrato de transacción aprobado judicialmente por un juez competente. Ahora, también se contempla dentro de las formas de hacer la regulación de estas materias de manera judicial. Esto va a ocurrir en el caso de que los cónyuges no logren llegar a un acuerdo sobre estas materias y cualquiera de ellos podrá solicitar la regulación ante el juez respectivo conforme a los términos que establece el artículo 23 de la Ley de Matrimonio Civil, que indica que a falta de acuerdo cualquiera de los cónyuges podrá solicitar que el procedimiento judicial que se sustancie para arreglar las relaciones mutuas, como los alimentos que se deben, los bienes familiares o las materias vinculadas al régimen de bienes de matrimonio, como las relaciones con los hijos, sea que se trate de alimentos, cuidado personal o relación directa y regular que mantenga con ellos el padre o madre, que no los tiene bajo su cuidado, se extienda a otras materias concernientes a sus relaciones mutuas o para con sus hijos. Ahora bien, en cuanto a la separación judicial, debemos señalar que esta requiere la demanda de una de las partes invocando alguna de las causales que están establecidas en la ley y que son: por cuanto uno de los cónyuges mediara una falta imputable al otro. Esta falta demandada a uno de los cónyuges dice relación con una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio o de los deberes y obligaciones para con los hijos que haga intolerable la vida en común. Otra causal sería por cualquiera de los cónyuges que hubiere cesado la convivencia si la solicitud fuere conjunta. Para este caso, la ley especifica claramente que los cónyuges deberán acompañar un acuerdo que regule en forma completa y suficiente sus relaciones mutuas y con respecto a sus hijos. La sentencia que declara la separación debe pronunciarse sobre todas y cada una de las materias que hemos hecho referencia precedentemente. Ahora bien, la separación judicial produce efectos. El principal efecto que produce es que los cónyuges adquieren la calidad de separados, lo que no los habilita en caso alguno para poder volver a contraer matrimonio con otras personas. Es importante no perder de vista que se genera un nuevo estado civil, el de separados judicialmente, sin que se pierda la condición de casados, es decir, pese a que existe una separación judicial, los cónyuges siguen casados y es por eso que se dice que la separación judicial no disuelve el vínculo matrimonial. Dentro de los efectos de la separación judicial debemos mencionar que deja subsistentes los derechos y obligaciones personales entre los cónyuges, exceptuándose solo aquellas obligaciones que se tornan incompatibles con la vida separada. Tal sería el deber de cohabitación y de fidelidad. De igual manera, con la separación judicial se va a disolver el régimen de bienes existente entre los cónyuges, quedando en calidad de
separados judicialmente. Y por último, debemos señalar que esta separación judicial no altera el derecho de sucederse entre los cónyuges, es decir, de igual manera el marido es heredero de la mujer y viceversa. La excepción a esta regla estará constituida conforme lo establece el artículo 994 del Código Civil, que indica que el cónyuge separado judicialmente que hubiere dado motivo a la separación por su culpa no tendrá parte alguna en la herencia de su marido o de su mujer según se trate. Es súper lícito preguntarse qué pasa si estos cónyuges que han sido declarados separados judicialmente reanudan su vida en común. Pues bien, existen dos posibilidades. En primer lugar, si esto ocurre durante la tramitación del juicio, va a bastar con dejar constancia de la reanudación de la vida en común. Y en segundo lugar, si la reanudación de esta vida en común se produce cuando ya existe una sentencia de separación judicial, entonces es necesaria la dictación de una nueva sentencia a nombre de ambos cónyuges que revoque la anterior. Las formas de extinción del matrimonio que contempla la ley son principalmente cuatro. En primer lugar, vamos a encontrar la muerte natural de uno de los cónyuges, la muerte presunta, también la sentencia que declara la nulidad del matrimonio y por último la sentencia que declara el divorcio. Veamos cada una de ellas brevemente. En cuanto a la muerte natural, solo la ley se hace referencia al definir el matrimonio cuando señala que este es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen para toda la vida, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente. Por lo tanto, el término de la vida o fallecimiento de uno de los cónyuges es lo que constituye la causal de disolución o término del matrimonio. La muerte presunta, por su parte, es una institución que está consagrada en el Código Civil y que se utiliza para aquellos casos en que se pierde el rastro de una persona sin que se tenga noticias de su paradero. Las razones pueden ser diversas. Lo importante es que cumplido el plazo en el que no se tengan nuevas noticias de él o la persona, la ley entiende que esa persona se encuentra muerta para todos los efectos legales mediante la dictación de una sentencia judicial. En cuanto a la nulidad del matrimonio, debemos señalar en primer lugar que antes de la entrada en vigencia de la actual ley de matrimonio civil, que es por ahí por el año 2004, la única forma que tenían los cónyuges de disolver voluntariamente el matrimonio era por medio de la nulidad, teniendo en cuenta que no se contemplaba el divorcio en los términos que actualmente lo conocemos. De esta manera, los cónyuges utilizaban una causal de nulidad para poder disolver el vínculo matrimonial y así poder volver a contraer nuevas nupcias. La causal más utilizada en esos años era señalar que los cónyuges habían contraído matrimonio en un territorio jurisdiccional diverso al de su domicilio. Con esto, el oficial del registro civil era considerado incompetente para haber celebrado ese matrimonio y de este modo la celebración del mismo no era válido y por tanto se podía solicitar la respectiva nulidad. Comprenderán ustedes que eh, en esas situaciones se invocaba muchas veces o se debía recurrir a un fraude procesal, ¿verdad? Em, para los efectos de poder declarar nulo el matrimonio. Las causales de nulidad genéricas que podríamos mencionar son que el matrimonio haya sido celebrado existiendo algún tipo de impedimento dirimente, como también eh, la falta de consentimiento libre o espontáneo de parte de alguno de los cónyuges, que el matrimonio se haya celebrado ante testigos inhábiles o en el menor número que la ley exige,
Y por último, señalar que en cuanto a la solicitud de nulidad ejercida por uno de los cónyuges, esta debía ser siempre declarada por un juez. La acción de nulidad del matrimonio corresponde por regla general a cualquiera de los cónyuges, sin embargo existen varias excepciones en la ley en las que no solo los cónyuges pueden ejercer la acción de nulidad, sino que también podían hacerlo sus ascendientes, herederos, inclusive el cónyuge anterior. Por regla general, la acción de nulidad no prescribe en el tiempo, excepto en ciertos casos que están establecidos en la ley, en virtud de la cual la causal de nulidad invocada le corre plazo en el caso de que uno de los cónyuges haya contraído matrimonio siendo menor de edad, caso en el cual esa acción prescribirá en el plazo de un año contado desde la fecha en que el cónyuge inhábil para contraer matrimonio haya cumplido la mayoría de edad. Ahora, esta sentencia que declara la nulidad del matrimonio produce ciertos efectos, principalmente que los cónyuges quedan en la misma situación que tenían al momento de casarse, es decir, se entiende que el matrimonio celebrado es nulo y por tanto nunca existió por faltarle requisitos esenciales al momento de su celebración. También el efecto que se genera es que no se generan derechos hereditarios entre los cónyuges, las capitulaciones matrimoniales que pudieron haber celebrado caducan y no existe tampoco sociedad conyugal. Por último, la última forma y más reciente que la ley contempla para declarar la disolución de un vínculo matrimonial dice relación con la sentencia de divorcio. Y esta es una innovación incorporada por la Ley de Matrimonio Civil, en virtud de la cual se crea el divorcio vincular, que por voluntad de ambas partes o solo de una de ellas se puede disolver este vínculo. Respecto a las causales de divorcio, tanto la doctrina como la legislación entiende que existen dos tipos de divorcio. Por un lado, vamos a encontrar el divorcio sanción, que se concibe como una pena para el cónyuge que infringe gravemente alguna de las obligaciones y deberes que impone el matrimonio. Y por otro lado, se concibe también el divorcio remedio, que es aceptado como una solución ante una crisis matrimonial que altera la armonía de la familia. Ahora bien, en cuanto al divorcio sanción, es importante señalar que cuando se demanda por uno de los cónyuges este tipo de divorcio, invocando alguna de las causales previstas en la ley, no se requiere el cumplimiento de un plazo legal de cese de la convivencia. Sin perjuicio de ello, se debe probar fehacientemente el cumplimiento de la causal que se invoca, dentro de las cuales la ley contempla, por ejemplo, el atentado contra la vida o malos tratos graves en contra de otro cónyuge, la transgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad, las conductas homosexuales también, como también el alcoholismo o drogadicción que constituya un impedimento grave para la convivencia armoniosa entre los cónyuges. En cuanto al divorcio remedio, de acuerdo a la solicitud de los cónyuges, este tipo de divorcio puede ser de común acuerdo, caso en el cual se requerirá del cese de convivencia efectivo de a lo menos un año, o bien cuando uno de los cónyuges solamente sea quien quiera divorciarse, podrá hacerlo de manera unilateral siempre que se hayan cumplido a lo menos 3 años de cese efectivo de la convivencia. Ante un divorcio de común acuerdo, el legislador establece que deben acompañar junto con la solicitud de divorcio un acuerdo completo y suficiente de sus relaciones mutuas y respecto de la de sus hijos. Y por su parte, en el divorcio unilateral,
se deberá interponer la respectiva demanda y acreditar en el curso del juicio, en primer término, la existencia del matrimonio celebrado entre las partes, como asimismo que la convivencia ha cesado efectivamente entre ellos por a lo menos 3 años, sin que en el tiempo intermedio haya mediado reanudación de la vida en común. Es importante señalar que en estos procedimientos rige plenamente el principio de libertad probatoria y por tanto las partes pueden valerse de cualquier medio de prueba para acreditar los presupuestos que la ley establece. Dictada la sentencia de divorcio, se deberá hacer la respectiva subinscripción en el registro civil respectivo. Se agradece su atención, espero haya sido de su agrado esta temática. Nos encontramos en otra oportunidad.